Arce Catacora con el mayor desparpajo va a mentir, hablando de los muertos, de Sencata, de Huayllani, de Cofadena. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Bolivia? Amén de que al IDIF, al Instituto de Investigaciones Forenses, le han pedido que manipulen las declaraciones, los exámenes periciales, los exámenes forenses, que cambien, y han cambiado. ¿Por qué? Porque ellos han importado terroristas, porque los tiros a los muertos han ingresado por la espalda, por la nuca. La policía estaba al otro lado. Este tipo de estrategia se vivió en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Por supuesto, ¿para qué? Para perseguir a los contestones, para librarse de todas aquellas gentes, para imponer el miedo contra la ciudadanía para que no proteste más. La verdad es que este ha sido un gran engaño. Y me agrada, Carolina Áñez ha desmentido y desenmascarado en la propia OEA, delante de los cómplices del narcorrégimen, Almagro y compañía y todos esos comisionados comunistas que trabajan y han sido impuestos por transnacionales. Porque esas entidades también las fundaron ellos, también las crearon ellos. ¿Para qué? Para sojuzgar naciones, para sojuzgar países, para robarlas, para empobrecerlas. Si no, miren lo que está ocurriendo con África. Hambrunas, sequías. Y llega un tiktokero y le da agua a más de 1 millón de personas, cuando estos infelices con la Cruz Roja, después de ser parte del saqueo a esos pueblos, resulta que llegan con chauchas y un tiktokero les resuelve el tema del agua a casi 1 millón de personas. Esta es la realidad que estamos viviendo. Engaño total. Los bolivianos debemos empezar a cuestionarnos. Necesitamos este sistema político, necesitamos parlamentarios, necesitamos fuerzas armadas, porque las fuerzas armadas, en el artículo 255, si no me equivoco, de la Constitución, está obligada a preservar el imperio de la Constitución, la soberanía del país. ¿Y qué es lo que están haciendo ante la irrupción de chinos, de colombianos, de venezolanos, de iraníes, de rusos, de cantidad impresionante de coreanos? ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Llegan a Bolivia fuerzas armadas iraníes, fuerzas armadas venezolanas. ¿Y los militares solo sirven para desfiles o están metidos debajo de la cama? Esa es la gran pregunta. Y no pueden hacer nada, por lo menos en favor de los héroes de la resistencia, sino por lo menos en favor de sus camaradas. Es una deslealtad llevada al extremo. Más de 300 presos con engaños, con delitos sembrados. Esta es la pura realidad. Y bajo esas mismas condiciones nos llevan a un proceso nuevo de elecciones. ¿Lo vamos a permitir? Héctor Arce, embajador de Bolivia ante la OEA, continúa con una larga lista de mentiras. Recordemos que Héctor Arce es quien ha sobornado a 2 senadoras estadounidenses para que hagan una auditoría a la auditoría del fraude. Pese a ello, no ha logrado sus objetivos: tratar de desbaratar, de buscar el apoyo permanente que recibe de la OEA, porque el Departamento de Estado también ha informado respecto a que el fraude sí ocurrió en Bolivia. Por lo tanto, pierden la sigla, por lo tanto, no pueden participar en elecciones. El masismo tiene que reparar daños que ha ocasionado en virtud al fraude. El otro tema importante es mencionar que, de acuerdo a la Constitución, el artículo 168, Evo Morales no puede repostularse. Y al perder la sigla y, por supuesto, el haber llegado al poder mediante Arce Catacora, que también ha cometido delitos electorales, también ha sido parte del fraude, también ha estado en un asilo político
por lo cual tampoco podía participar, resulta que han ido bajo los mecanismos de ese fraude elucubrado en 2019, lo han aplicado nuevamente en 2020 en complicidad con la OEA. Y los muertos de Sencata, Huayllani, han sido también planificados por ellos, por terroristas que han importado y que han disparado a mansalva a la gente a la que obligaban a marchar, a la que pagaban para salir. La OEA, que no ha querido, a través de sus enviados especiales, de sus comisionados, visitar a ninguno de los presos políticos, a ninguna de las personas a las que se les ha atribuido los crímenes que han cometido los terroristas de la cúpula del masismo, como hicieron en Venezuela en el Puente de Aguno. La OEA no hace cumplir los 57 puntos que ellos mismos han establecido como fraude: falsificaciones de actas, muertos y emigrantes votando, con puertas abiertas en el software. Compran un nuevo software de la misma empresa que ha promovido el fraude, Smartmatic, y esta vez nos cuesta $29 millones a los ciudadanos. Por favor, la OEA es cómplice, porque debieran hacer cumplir ese acuerdo vinculante que han llevado adelante con Evo Morales. En Bolivia hay más de 300 presos, no 280, presos injustamente procesados, con delitos sembrados por este narcorrégimen, con presiones y chantajes para que reconozcan delitos inexistentes, con amenazas a sus familias. Y la OEA no sabe, no responde. En Sencata, seres humanos, mentiroso. Mi madre es una presa política y a mí me han en una presa política. Arce Catacora encabeza un gobierno fraudulento en los que durante los 3 años de mandato lo único que ha hecho es campaña electoral con recursos del Estado. Se ha empeñado en mostrarnos una fractura inexistente en la que nadie, por sus denuncias, cae a la cárcel, ni siquiera procesado. Claro, porque son cómplices. Él firmó todo el desfalco al Fondo Indígena, él firmó y aprobó todo el desfalco por la campaña Evo Cumple, él firmó los 520 millones a mi teleférico, él firmó todo el saqueo que hubo en el país, y ahora es precisamente su hijo el que se encarga, sin tener cargo alguno, de negociar las riquezas del país. Están en absoluta complicidad con los organismos internacionales que hoy están dando cursos, seminarios, bajo esa excusa, financiando la campaña sucia del masismo, la campaña sucia que ha encarado Arce Catacora. Lo que quieren es simplemente, a través de la ONU, aprobar una cantidad de leyes que restrinjan las libertades ciudadanas, el derecho propietario, y darle a la OEA la administración de los recursos y las riquezas del Estado boliviano. Esa es la razón de los incendios, para que la OEA tenga excusa, para que el pueblo boliviano clame que sea una organización mafiosa de esas características la que se haga cargo de la biodiversidad, de las riquezas del territorio, que estos mismos en complicidad están mandando a desboscar, a prender fuego, a meterse con esas transnacionales a las que representan en todos los lugares de explotación de minerales.